Queremos, Ahora sí, doctora, cuando quiera. bueno, queremos dar la bienvenida a todos, agradeciendo la valiosa y desinteresada colaboración del profesor Mario Palermo, que desinteresadamente nos va a colaborar para el desarrollo de este primer módulo de nuestro tercer curso de posgrado anual de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán. Una de las cosas que nos ha dejado la pandemia es la posibilidad de conectarnos a la distancia y agradecemos, digamos, que debe ser lo único bueno que nos dejó. Un placer, bienvenidos a todos. Solamente decirles que el profesor va a hablar, va a ser presentado por la doctora Silvia Gómez, que es, junto con la doctora Mortarotti, son las coordinadoras de nuestro primer módulo. Como siempre, después los disertantes me van a enviar las preguntas para que la ingeniera las coloque en el grupo, en la escuela Sogotuk, para que ustedes puedan contestar sus exámenes. Calculamos 15 o 20 días a partir de la fecha. Bueno, quiero agradecer a los miembros de la comisión directiva, a nuestra secretaria Gaby, a nuestra ingeniera que se encarga de toda esta conectividad, y a la colaboración nuevamente desinteresada y valiosa del profesor Palermo. Así que ahora les doy la bienvenida y les dejo con la profesora doctora Silvia Gómez, que les va a presentar al profesor Palermo. ¿Cómo está, doctor Palermo? Un gusto de tenerlo nuevamente con nosotros, y también bienvenidos a todo el auditorio que ahora está presente. Primero quiero decir algo del doctor. Es un hombre que tiene muchísima trayectoria. No nos va a alcanzar la tarde para decir todo lo que usted hace, doctor Mario, pero bueno, sí quiero recordar que es profesor titular consulto de la UBA, profesor emérito de la Facultad de Medicina de Tucumán, director de la Unidad de Medicina Fetal de Diagnomed, y también vicepresidente de la Academia Latinoamericana, maestro iberoamericano de medicina fetal, etcétera, porque tiene un tremendo currículum en el doctor y lo felicito por eso. Agradecemos mucho su presencia y que esté con nosotros enseñándonos como siempre. Para nosotros un gusto tenerlo hoy acá. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la cálida presentación. Bueno, habíamos quedado con Jacqueline, no sé cómo lo tiene armado. Había un video, ¿no es cierto?, que vamos a mostrar sobre la preeclampsia y la eclampsia, que en realidad antes, ustedes se acuerdan, en todas las estadísticas nacionales. Hola, Norma Mortarotti, quería saludarla. ¿Qué tal? Hace unos años, o hasta hace poco, la primera causa de mortalidad materna en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica era la hemorragia posparto. Luego, con los tratamientos que hubieron y las nuevas técnicas y demás, bueno, pasó a ser la segunda causa. Y hoy la primera causa de mortalidad materna en el país y en muchos países de Latinoamérica es la preeclampsia y la eclampsia. Por eso creo que abordar este tema está buenísimo. Yo lo que hablé con Jacqueline, bueno, que vamos a mostrar un video que no era necesario grabar otro video que ya había grabado hace poquito, y luego volvemos a la discusión. Acá yo puse énfasis, y luego lo vamos a decir en las preguntas, a lo que son los trabajos de investigación que dieron lugar a que podamos tratar en forma adecuada a la preeclámptica y a la paciente con eclampsia, ya sea convulsiva o comatosa. Y luego vamos a hablar en ese video, que después lo voy a explicar mejor personalmente, bueno, qué significa hacer el screening de preeclampsia. Que esto para nosotros hoy tiene un valor fundamental, y que toda esta temática sale nada más y nada menos que de la Fetal Medicine Foundation, del profesor Kipro Nicolaides, con quien tuvimos el placer
de estar con él, muchos de nosotros, hacer los cursos y además tener el apoyo, ya que Kipros hoy es profesor honorario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Lo cual esto es un valor agregado para nosotros y nos permite, bueno, estudiar y, bueno, y también tener, tenerle un agradecimiento especial a este hombre que tanto nos ha ayudado. Y esa es la última parte donde él plantea el screening de preeclampsia. En mi época, las eclámpticas, yo siempre me acuerdo, lo digo ahora, haber tenido en un hospital de baja complejidad, aquí en el partido de Matanza, haber tenido 4 eclampsias al mismo tiempo. No convulsionaban todas al mismo tiempo, por suerte. Pero había una que hace una convulsión, entró en coma, otra, y en esa época, ¿qué era lo que hacíamos para mitigar esas convulsiones y prevenir, pensamos, prevenir el daño? Era con pentotal o con diazepam. Entonces, por eso que me pareció interesante ofrecerle a Jacqueline esta conferencia, donde es un poco histórica y dice, ¿por qué le estamos dando hoy sulfato de magnesio a una paciente preeclámptica? ¿O por qué le estamos dando sulfato de magnesio a una paciente que tiene una eclampsia? Y yo lo puse a propósito, este tema, porque en los auditorios, aún de Buenos Aires, donde parece que está toda la ciencia, a veces no es así. Y la gente me responde distinto a lo que yo quiero que me respondan. Entonces, a ver si alguno se anima a decir qué es lo que habitualmente me responde. Que el sulfato de magnesio, ¿qué es lo que hace? Bueno, protege la placa neuromuscular y demás. Y esto está bien, es correcto. Pero eso es la fisiopatología. Ahora, en esta charla grabada, van a ver que eso es importante. Todo el proceso fisiopatológico de la preeclampsia, que la causa aún no se sabe, y por eso hay una plaqueta en blanco en Estados Unidos, que aquel que la descubra, bueno, lo pondrán así. Espero que nos pongan algunos de nosotros, o algunos de los más jóvenes, ¿no? Que tienen más tiempo para trabajar. Bueno, y ahí vamos a ver la importancia de los ensayos clínicos controlados aleatorizados que se vinieron haciendo en los últimos 15 años. Desde que se trataba, como yo le decía, con pentotal, hasta hoy, que es la droga de elección, que es el sulfato de magnesio, y el por qué. Así que lo vamos a ir viendo, y luego yo después voy a hacer un redondeo de todo esto al final, ¿sí? Y si hay, no sé cuántos habrá en el chat, pero veo que hay 50 bastante. personas. ¿Cuántas? 50. 50. Y veo que hay muchas médicas y médicos jovencitos y jovencitas, entonces vayan pensando después, cuando finalicemos la charla, bueno, ¿por qué le damos el sulfato de magnesio y no la ferritoína y no el diazepam? Bueno, después de esta pequeña introducción y el agradecimiento a Sogotuk y a Jacqueline, que siempre está conmigo, y a su equipo, la verdad que muchísimas gracias. Y tengo el honor, la verdad, de tener a Celeste, que la ven ahí, que ella es tucumana, y que está haciendo el fellow conmigo. Decirle hola, por lo menos. Hola, Cele. Hola, ¿cómo estás? Y que está haciendo el fellow conmigo, y ellos saben que acá los que hacen fellow están de sol a sol real. Empezamos hoy, creo que recién salían los primeros rayos de sol, y estamos de noche y todavía seguimos hasta muy tarde. Así que va a estar un año con nosotros, así que cuando se la devuelva, me parece que va a tener un valor impecable para ustedes. Bueno, entonces, Jacqueline, ¿qué te parece? ¿Empezamos a pasar el video? Sí, empezamos. Marina, Bueno. cuando quieras. Ahí Sí, estamos. ahí vamos. La preeclampsia y eclampsia es un desorden multisistémico que está asociado, por lo general, a un aumento de la presión arterial y proteinuria, y complica alrededor entre el 2 al 8% de las gestaciones. Y la preeclampsia y eclampsia
hoy es la causa más importante de morbilidad y mortalidad para la madre y para los bebés. En Argentina, la mortalidad materna constituye la primera causa, es decir, la primera causa de mortalidad materna en Argentina es atribuida a preeclampsia e eclampsia. Y 4 por 10.000 muertes son atribuidas a desórdenes hipertensivos. Y la mortalidad general en Argentina está, en los últimos datos del 2019, está en un 3 por 10.000. Pero la mortalidad, son 4 por 10.000 muertes que son atribuidas a desórdenes hipertensivos. En una encuesta que hicimos en el año 2017, una encuesta que fue hecha en la provincia de Buenos Aires, encuestamos 76 hospitales y surgieron 180 eclampsias. 180 eclampsias convulsivas y comatosas, lo que representó el 0,32%, similar a la población general. Y acá les muestro un video muy impactante. Esto fue extraído de YouTube, ya que en mi caso personal realmente no lo pude encontrar. Entonces, previo a la visita al profesor Kipro Nicolaides en el King College, en la unidad de medicina fetal del King College, a cargo del profesor Kipro Nicolaides, hicimos esta estadística donde, repito, que en una encuesta de solo 76 hospitales encontramos 180 eclampsias. Ahora, la pregunta es, ¿180 eclampsias es poco o mucho? En realidad, cada eclampsia tiene un valor muy importante relacionado con la mortalidad materna y la morbilidad, ya que sería la última etapa de esta enfermedad. Bien, aquí tienen nuevamente el video. Verlo es impresionante. En la época, por los años 80, cuando todavía no estaban bien claros los estudios, era habitual que viéramos 2 o 3 eclampsias por día en el hospital donde yo me formé, que fue en el hospital en el Gran Buenos Aires, y luego en el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, uno de los hospitales más importantes del país. Ahora, el tema es qué pasa en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica, los reportes de preeclampsia y preeclampsia varían entre el 4 al 14%. Y esto depende de las experiencias y las facilidades, la infraestructura que tiene cada centro, como también las condiciones en las cuales llegan los pacientes a ese centro hospitalario. Entonces, uno compara esto y estamos viendo que en los países desarrollados, por supuesto, vamos a tener menos eclampsia en comparación con los países en desarrollo, como vemos aquí en este esquema. Muy bien. Ahora, uno dice, ¿cuál es la etiología de la eclampsia? La verdad es que la etiología de la eclampsia no se conoce. Teóricamente hay una falla en la invasión trofoblástica, hay una modificación parcial de las arterias espiraladas, hay un aumento de la reacción inflamatoria y también un incremento de factores antiangiogénicos, y todo esto produce un daño a nivel de las células endoteliales maternas, y ahí se desencadena todo el proceso sistémico, digamos, multisistémico, de la preeclampsia y la eclampsia. En este esquema, este es un esquema típico de Brossens del año 1977, y aquí vemos que en este video la invasión trofoblástica es incompleta, es decir, hay un estrechamiento de las arterias espiraladas porque no se produjo la invasión trofoblástica. Y vamos a tener esta forma de onda anómala. En cambio, cuando tenemos una invasión trofoblástica adecuada, en el cual se destruyó la capa músculo-elástica y no está bajo la influencia de factores endócrinos,
y hormonales, entonces vemos que aquí hubo una invasión trofoblástica excelente y la forma de onda del Doppler que vamos a obtener es una forma de onda normal. Entonces, si comparamos una mala invasión trofoblástica, acá vamos a tener más hipertensión, más preeclampsia, más eclampsia, y aquí rara vez tengamos, digamos, un efecto mayor como es una eclampsia. Bien, entonces la preeclampsia y la preeclampsia está caracterizada por una presentación anormal, una placenta hipóxica con isquemia, hay una disfunción endotelial, probablemente favorecida también por factores inmunológicos, por una predisposición también inmunológica, y con una exagerada, ¿no es cierto?, y una no apropiada reacción inflamatoria sistémica. Bien, entonces nuevamente quisiera mostrarles que todos estos cambios que se producen reducen, ¿no es cierto?, el flujo útero-placentario con trombosis a nivel del lecho vascular, depósitos de fibrina, isquemia y también infartos en la placenta. Bueno, este es un estudio que hicimos nosotros en el Hospital Posadas, y cuando teníamos una invasión trofoblástica completa y adecuada, esto era la forma de la arteria espiralada, una arteria espiralada realmente amplia. Esto fue tomado con una biopsia en el lecho placentario de esto hace muchos años, por los años 90. Y cuando teníamos una invasión trofoblástica inadecuada, veíamos que a nivel de la arteria espiralada había una vasoconstricción, hemorragias y trombosis. Y esto es una diferencia enorme. Entonces aquí rara vez vamos a tener una preeclampsia o eclampsia, y esta forma de onda con este resultado histológico vamos a tener una mayor proporción de pacientes hipertensas y que probablemente desarrollen preeclampsia y eclampsia. Bueno, todo esto que hablé antes puede ser que probablemente nos lleve a tener dos síndromes, un síndrome materno y un síndrome fetal. El síndrome materno va a estar caracterizado por hipertensión, proteinuria y otras anormalidades sistémicas. En cambio, el síndrome fetal va a estar representado fundamentalmente por una restricción del crecimiento fetal, una reducción del líquido amniótico, y también vamos a tener, todo esto puede llevar a una hipoxia fetal. Ahora, los casos complicados de preeclampsia y eclampsia a veces son debidos a un mal manejo desde el punto de vista, digamos, médico, vamos a llamarle, y que hacen que sean responsables de muchas muertes maternas que habitualmente luego se asocian a una hemorragia intracerebral, a edema pulmonar y también fallos renales, hepáticos o respiratorios, asociado todo esto a una alta morbimortalidad perinatal. ¿Qué pasa en el recién nacido? En el recién nacido, las principales causas de mortalidad van a estar dadas y asociadas por tener un parto pretérmino antes de la semana 37 o un parto pretérmino antes de la semana 34, que es más grave aún, una restricción del crecimiento fetal, y también vamos a tener una mayor proporción de desprendimientos placentarios. Por eso es importante enfatizar y poner énfasis en que estas pacientes deben ser referidas en forma oportuna a centros apropiados que tengan toda la infraestructura, tanto materna como neonatal. Bueno, y dicho todo esto, en realidad me enorgullece mostrarle los dos trials en relación a la eclampsia y a la preeclampsia. El primero fue el trabajo de eclampsia, que fue coordinado por el Centro Nacional de Epidemiología de la Unidad de Oxford, en Argentina, por el Centro Rosarino de Estudios Perinatales, que se llama CREP, y en el Hospital Posadas,
bueno, lo coordiné yo con un grupo muy importante de personas para poder entrar en este trial. Este trabajo fue publicado en el año 1995 en el Lancet, y la pregunta era, ¿cuál es el mejor anticonvulsivante para la eclampsia y especialmente para evitar la recurrencia de las convulsiones? Esto era el objetivo fundamental. Entonces, la comparación era el sulfato de magnesio versus el diazepam y el sulfato de magnesio versus la fenitoína. Los resultados, como ven aquí, que están a la vista para no perder tanto tiempo, pero la conclusión fue que el sulfato de magnesio es mucho más efectivo que el diazepam y la fenitoína para el tratamiento de la eclampsia, especialmente para evitar la recurrencia de las convulsiones, porque cada convulsión recurrente, digamos, es un daño mayor que se produce a nivel cerebral. Y aquí tienen entonces un metaanálisis donde incluye varios estudios. En estos trials fueron incluidas 1.441 pacientes. Y aquí tenemos la medida de resumen. Y fíjense que tuvimos una reducción colocando todos los trials. Este fue el más grande, por eso este cuadrado es más grande, es el box plot. Tuvimos más de un 60% de reducción de recurrencia de la convulsión. Y este intervalo de confianza varió entre el 70 al 43%. O sea que nunca tocó el 1, lo cual esto es estadísticamente significativo. Bueno, y luego viene el segundo trabajo que se realizó fue ver. Nosotros ya teníamos el tratamiento para la eclampsia, que fue el trabajo anterior. Pero luego la segunda pregunta era, ¿podemos nosotros darle, digamos, una medicación como sulfato de magnesio a la paciente que tiene preeclampsia, que todavía no ha convulsionado, para evitar la eclampsia, tanto sea convulsión comatosa? Entonces, este estudio se denominó The MAPPAI Trial, también fue un estudio controlado autorizado, y aquí está la doctora Lelia Dudley, acá estoy yo, y acá está la doctora Montevarela, que fue la que nos ayudó a conducir este trabajo como centro colaborativo en el Hospital Posadas. Bien, también fue conducido este trabajo por la doctora Lelia Dudley y colaboradores. Bien, obviamente que esto es el esquema de cómo se asigna, digamos, un estudio aleatorio, en el cual en un brazo eran pacientes que recibían sulfato de magnesio y en la otra rama placebo. El resultado fue sorprendente, ya que tuvimos una reducción de eclampsia de alrededor del 60%. Entonces, las pacientes que fueron tratadas, se hacían preeclampsia severas o moderadas con sulfato de magnesio a la dosis habitual, según Pritchard, entonces vimos que obtuvimos un 60% de reducción de eclampsia. Esto es muy importante. Y el intervalo de confianza, que nunca tocó el 1, varió entre un 70% de reducción a un 40% de reducción. Esto la verdad que es un trabajo muy importante, y por eso en la mayoría de los centros de todo el mundo se usa el sulfato de magnesio, no solo para la prevención de la recurrencia de las convulsiones, sino para ser aplicado a la preeclampsia para evitar la eclampsia. Entonces, esto todo el mundo lo conoce, el sulfato de magnesio es barato, es fácilmente obtenible, y hoy figura en la lista de la WHO, donde es casi un medicamento esencial en la Organización Mundial de la Salud. Bien, entonces la pregunta ahora surge, que después de todas estas cosas que vimos, ¿no?, y que explicamos a grandes rasgos sobre la fisiopatología y los estudios, decimos, después de esta evidencia
¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que realizar para prevenir, digamos, esta complicación tan seria? Entonces, nos debemos enfocar nosotros en la prevención y hacer el screening en el primer trimestre de la gestación, tal como refiere el profesor Kypros Nicolaides, entre la semana 11 a 13.6, para identificar a las mujeres que están en mayor riesgo no solo de preeclampsia, sino también de otras complicaciones. Y esto es la inversión de la curva que hace Kypros Nicolaides, que nos ofrece Kypros Nicolaides, y que debemos trabajar intensamente en el primer trimestre, especialmente no solo para esta enfermedad, sino para otra patología como aneuploidías, malformaciones, cardiopatías, etc. Bien, entonces está el modelo del profesor Kypros Nicolaides, que hoy ya está prácticamente diseminado en todo el mundo, en el cual, teniendo en cuenta las variables de la historia clínica materna, el Doppler de la arteria uterina tomando el IP, digamos, la presión arterial en cada brazo, tal cual se indica en los cursos de la Fetal Medicine Foundation, y teniendo en cuenta el factor de crecimiento, bueno, nosotros, ¿no es cierto?, podemos reducir en más de un 95% la probabilidad de que esa paciente pueda tener preeclampsia, ¿entienden? O sea, estamos detectando el riesgo individual que esa paciente tiene de desarrollar una preeclampsia o eclampsia, usando la historia clínica materna, la presión arterial media, el Doppler de arteria uterina y los niveles de PAP-A y el factor de crecimiento. Entonces esto es muy importante, que si combinamos todo esto, ¿no es cierto?, vamos a prevenir casi el 95% de pacientes que están predispuestas a tener una preeclampsia. Bueno, y esto creo para mí fue uno de los trabajos más importantes, que es el ASPRE Trial, que fue también, digamos, comparar aspirina versus placebo, pero en dosis de 150 miligramos por día. Esto es muy, 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 muy importante, comparado con el grupo placebo. Entonces, esas dosis de 150 miligramos por día, desde la semana 11 a 14 hasta la semana 36, eso es la indicación, preferentemente de noche. Y lo que vamos a ver es lo siguiente, que el resultado es muy impactante, ya que se obtuvo en ese estudio un odds de 0.38, lo que significa que tenemos más del 60% de reducción de preeclampsia cuando se utiliza la aspirina en 150 miligramos por día a la noche, desde el primer trimestre hasta el final de la gestación. Bueno, y el intervalo de confianza, fíjense que la reducción está entre un 26% a un 80%. Por eso que hoy es importante tener a mano esta medicación. En conclusión, la administración de aspirina en dosis de 150 miligramos por día desde el primer trimestre hasta la semana 36 de gestación se asoció en forma muy significativa con una baja incidencia de preeclampsia de pretérmino, y más todavía en esa preeclampsia de pretérmino antes de la semana 34. Y esto es un caso que me gustaría mostrarles, porque fue en el año 2012 una paciente que, mientras yo estaba realizando estudios ecográficos en el Centro de Medicina Fetal del Hospital Posadas, que es un hospital nacional, abruptamente llega una paciente, le hago el Doppler en una preeclampsia severa, con mucho edema en las piernas, abotagada, pero todavía no había llegado a la convulsión, donde tenía todos los parámetros ecográficos mal. Obviamente no son las mejores imágenes, pero teníamos un ducto venoso reverso, teníamos también un flujo reverso en la arteria umbilical, una arteria umbilical pulsátil, teníamos hemorragia intracraniana, y en esta preeclampsia severa, bueno, el resultado ya fue obvio y ya se veía, y este niño falleció a los 25
días después o luego de haber hecho este diagnóstico. Después de esto, en realidad, llamó mucho la atención y dijimos que debemos implementar, tenemos la obligación de implementar el screening de preeclampsia en toda la población. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto ante el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde hay más de 14 millones de habitantes. Este trabajo fue seleccionado y implementamos el modelo del profesor Kipros Nicolaides y nos encontramos que en esa población, que en ese momento fueron de 330 pacientes, luego se amplió digamos, el número de pacientes y tuvimos que un riesgo de preeclampsia de 9,7%, un riesgo de restricción de crecimiento intrauterino de un 18,5% y un riesgo de preeclampsia más restricción de crecimiento de un 9%. O sea, entonces en una población importante, el 10% de pacientes que tienen la probabilidad de tener una preeclampsia o una eclampsia es muy importante, porque sabemos que la preeclampsia y la eclampsia y el síndrome HELP son los que se asocian con una mayor morbimortalidad, tanto materna como fetal. Y en realidad, ¿qué quiere decir este slide? Que necesitamos tener un equipo multidisciplinario, un equipo importante, trabajando en conjunto para poder realizar un diagnóstico precoz, poder hacer una intervención, digamos, en el momento oportuno, y de esta manera vamos a obtener mejores resultados. Y ahora, solo unas palabras acerca de esto. Nosotros, para mejorar los resultados a nivel de Argentina, bueno, el profesor Kipros Nicolaides amablemente nos recibe en la Fetal Medicine Foundation. Esto fue en el 2017, y recibió a esta delegación argentina, gente muy importante del país y de diversas provincias, para conformar la red argentina de medicina fetal para poder llevar a cabo todas estas acciones. La verdad que fue un gesto muy importante de Kipros. Él no ha necesitado ningún marco legal para nada. Él dijo, Mario, y puso su dedo aquí en este papel en blanco. Entonces nosotros firmamos, y este fue el agreement, el acuerdo que tuvimos con Kipros y que actualmente nos está ayudando a implementar todos los métodos de screening y aún la cirugía de alta complejidad en muchas regiones, no solo de Argentina, sino también de Latinoamérica. Finalmente, bueno, esto es la dirección que tenemos de la red argentina de medicina fetal. Y la última diapositiva es decirle gracias por su atención. Thank you for your attention. Y este es un pequeño, digamos, tango que es dedicado a todos ustedes. Espero que lo escuchen un ratito. Muchas gracias. Bueno, acá está. Espero que les haya gustado. Creo que fue sencillo, concreto. Y ahora, bueno, me gustaría tener la opinión de los neonatólogos, de Norma y, bueno, y de todos los asistentes, a ver qué les parece. Y ahora sí, cuando uno le haga algunas preguntas, a ver por qué damos el sulfato de magnesio, es porque hay 2 trials que han comprobado que el sulfato de magnesio es la droga de elección para el tratamiento de esta enfermedad. Pero con eso solo no alcanzaba, ¿me entienden? O sea, no alcanzaba con saber que el sulfato de magnesio era la droga de elección. El tema vino después, con lo de Kipros. Y hoy yo también quiero destacar que en los primeros cursos que hemos hecho en Tucumán con Norma Mortarotti, que fueron, creo que los primeros cursos intensivos y anuales, se había armado un pequeño grupo, no me acuerdo en qué localidad de Tucumán, donde habían comenzado a hacer screening de preeclampsia.
no sé en qué quedó eso. Si lo siguieron, la verdad es un baño al alma, ¿no? Y si no, bueno, habrá que retomarlo para que eso sea posible nuevamente. Entonces, cuando alguien le pregunta por qué utilizamos el sulfato de magnesio, es porque está en la eclampsia. Bueno, lo utilizan porque se comparó en el estudio, porque había centros en la India, por ejemplo, que utilizaban la fenitoína durante muchos años. Y en Inglaterra se usaba el diazepam durante muchos años. Y en Argentina se utilizaba el sulfato de magnesio por la influencia americana, pero se utilizaba en dosis tan pequeñas que eran prácticamente homeopáticas. No pasaba absolutamente nada. Entonces yo me acuerdo, estando en un college en Oxford, que ahí es donde se presentan los resultados, y era emocionante, porque además ellos te iban mostrando las variables de a poquito, a ver cómo resultaba. Me acuerdo bien que estamos en ese college, y bueno, y cuando se dijo el resultado final, que el punto final era que si damos sulfato de magnesio, prevenía la recurrencia de la convulsión. Y en realidad la recurrencia de la convulsión es la que conlleva mayor mortalidad. Entonces los hindúes que dijeron, ¿cómo le explicamos nosotros ahora a nuestra población que durante 20 años utilizamos fenitoína? Y los ingleses dijeron lo mismo, que esto explica la humildad de los grandes. ¿Cómo nosotros durante tantos años siempre recomendamos el sulfato de magnesio y sin embargo luego de este trial la droga de elección es el sulfato de magnesio? ¿Entienden? Entonces esa va a ser la respuesta. Nosotros utilizamos el sulfato de magnesio tanto para la eclampsia como para la preeclampsia. Para la preeclampsia es para prevenir la eclampsia. Y para la eclampsia es para prevenir la recurrencia de la convulsión. ¿Y por qué? Porque hubo un estudio multicéntrico que el eclampsia trial reclutó más de 900 pacientes, que si uno hubiese pensado hacerlo de forma individual, no se alcanzan 80 vidas para reclutar casi 900 eclampsias, ¿me entienden? Por eso la importancia de los trabajos colaborativos, y yo los últimos años me dediqué más que a los casos, digamos, personales, ¿no es cierto?, serie de casos, que sí existen en medicina fetal y se tienen que presentar, preferí participar de casi más de 20 trials internacionales sobre pretérminos, sobre preeclampsia, eclampsia, sobre rotura prematura de membrana, sobre maduración pulmonar fetal, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuales, los trabajos multicéntricos con muchos pacientes tienen una fortaleza enorme cuando el diseño está bien hecho, cuando está aprobado por los comités de ética y cuando se llevan a cabo que no hay pérdida de pacientes y uno llega a un resultado concluyente para emitir una opinión y para que cambien conductas que antes por ahí era imposible cambiarla. Yo me acuerdo, les cuento esto y ya no los aburro más, que cuando algún profesor muy, muy, muy famoso de Argentina daba una conferencia, y yo que venía de ser becario por poco tiempo de Calderón Barcia, donde estaba la cuna, como si fuese hoy King College, pero era la cuna mundial de conocimiento de medicina perinatal. Bueno, yo había cambiado un poco el chip de la mentalidad, digamos. Entonces me gustaba, digamos, preguntar el por qué. Y me acuerdo que en una charla importante había un médico muy famoso, un profesor de la facultad muy famoso, que él dice, bueno, yo a la infección urinaria le doy ampicilina. Bueno, entonces a mí se me ocurrió preguntarle, doctor, ¿usted me podría explicar por qué le da ampicilina? Y la respuesta fue, porque lo digo yo. Entonces ahí se acabó el partido, ahí se acabó la discusión. Entonces yo era muy joven y tenía un poquito más, era un poco más atrevido, y le digo, doctor, usted siendo un profesor mío, en algún momento, no me puede contestar así, porque realmente no es bueno. Dígame usted que no sabe, o que no hay ningún estudio, pero no me diga que porque lo hizo usted, yo lo tengo que hacer. Y ahí es donde comienza a cambiar un poco el enfoque de la medicina, y por eso está la medicina basada en la evidencia, por eso hay que buscar las mejores evidencias y para aplicarla al paciente, que como corresponde.
bueno, un poquito esto es la conclusión mía de estos trabajos y tratar de inculcarle a los jóvenes, porque cada vez que viene un fellow de acá, de Ecnomed, sale el tema de preeclampsia. Y yo le pregunto y me empiezan a decir, bueno, porque en realidad actúa a nivel de la placa neural y entonces disminuye, bla, 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 bla. Y eso está perfecto, yo lo aplaudo. Pero la realidad es porque el estudio clínico, los ensayos clínicos aleatorizados, dicen que es mejor tal droga comparado con la otra, con el tamaño suficiente, un tamaño de la muestra suficiente, con un cálculo estadístico adecuado y demás. Bueno, Norma, te escucho. Está muteada. Está muteada. Estás muteada, Norma. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, Norma. Como siempre, un placer y una alegría volverte a ver. Como dijo la Jackie, esto de la pandemia ha tornado que las relaciones pasen a ser virtuales, lo cual es difícil para nuestra generación. Pero como neonatólogo yo siempre aplaudo cualquier nueva tecnología que me permita diagnosticar precozmente la lesión que se produce en el feto. Y yo creo que ahí es como que perdemos muchas veces. En general el obstetra dice, lo saqué hermoso, porque como lloró y no fue al respirador, estamos todos contentos, y nosotros que hacemos pediatría y que vemos el seguimiento, vamos viendo a medida que van pasando los años, la influencia que tuvo esa hipoxia intraútero, que no se pudo corregir o que no se detectó, o que la realidad es que no se valoró con la magnitud que tenía, y entonces vemos chicos que tienen un retardo neuromadurativo importante, y el punto clave para nosotros es el momento que el chico empieza el primer grado, porque en general los engordamos muy rápido, ya sea con la alimentación parenteral, con toda la cantidad de leche que tiene el mercado y toda la cantidad de suplementos que tienen, pero el punto de corte para nosotros es primer grado, en donde ya la escuela dice, necesita maestra que lo apoye, necesita psicopedagoga, necesita, y ahí la verdad es que donde nos sentimos como pediatras que, la flauta, qué mal, porque aparte los padres, como lo ven que crece, como lo ven que las pautas, digamos, simples que se dan en los primeros años se van cumpliendo, no llegan a tener claro la magnitud que esto va a significar el día de mañana. Entonces, cualquier técnica que a mí me permita que el obstetra haga un clic de alarma y que entienda que no es tan solo importante que llore al nacer y se lo entrego al neonatólogo como describen normalmente en las historias clínicas y todo se acaba, sino que es un proceso que por lo menos hasta los 7 años nosotros lo monitorizamos con pautas de neurodesarrollo y con gente que está especializada en el tema. Así que creo que no sé cuántas veces he escuchado esta charla, me encanta, y me encanta que haya 50 personas en el auditorio, porque significa que son 50 personas que entendieron, porque vos lo podés explicar tan claro, la magnitud que esto tiene. Uno en general, digamos, piensa en la mamá en este momento, por supuesto, porque puede llegar a ser la emergencia verdadera, y se olvida un poco de esta progresión de la cual yo estoy hablando, que no deja de ser menos importante. Muchas gracias, Norma. doctor. La verdad que impecable. Hacía mucho que no te escuchaba. Y es verdad lo que decís. O sea, aún en la eclampsia, cuando uno salva a la madre, y obviamente siempre la prioridad en estos casos la tiene la mamá. Entonces es lógico, Norma, que los neonatólogos reciban chicos prematuros, hipertérminos, prematuros, que pueden llegar a tener todas las condiciones que vos decís. Y es una pena, pero bueno, a veces no queda otro remedio. Esa paciente, que yo le mostré con eclampsia, que ese fue un video extraído de YouTube, pero el chico real, que fue el que me motivó, y bueno, y tuve no problemas, pero
discusiones fuertes. Yo era jefe, era muy joven todavía, y bueno, y había que implementar el screening. Es la única manera, porque si yo implemento el screening, detecto a tiempo a la paciente que tiene más riesgo de tener una preeclampsia, y yo la medico, entonces no voy a tener esa paciente abotagada, con convulsiones, con coma, que tengo la obligación de sacar al chico y entregarte al neonatólogo un feto que está deteriorado, prematuro, hipóxico, y es lógico que tenga todas las consecuencias que está aplicando norma. En cambio, si hacemos una detección a tiempo, yo creo que te vamos a dar chicos más sanos, ¿no? Está Sin bueno, trabajamos menos. Para nosotros el punto más importante, tal vez ya hoy por hoy con los avances que tuvo la tecnología, no es la prematurez. En centros, digamos, de nivel 3, como en general es donde nacen estos chicos, la prematurez es como que está muy aceitada y como que se ha estudiado mucho. A mí realmente lo que me preocupa es el retardo de crecimiento. Ahí es donde yo, porque vuelvo a repetir, al ser retardo, en general son chicos que están madurados por la vida, porque el estrés intrauterino que han sufrido hace que el chico generalmente no necesite respirador, comparado con un prematuro de la misma edad gestacional que no ha tenido, digamos, el estrés, en general hace que no necesite respirador y respira solo, y es como que todo el equipo está muy contento porque no tengo que intubarlo, no tengo que ponerle surfactante, etcétera, etcétera, y perdemos esto que es el futuro, como yo siempre digo. Entonces, la hipoxia intraútero a nosotros nos asusta mucho, porque no se ve como un fantasma silencioso que no se ve ahí, sí se ve a lo largo de la vida. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctora Mortarotti. Doctor Palermo, tengo unas preguntas para usted del auditorio. Bueno. La primera de ellas es, ¿qué valores de PAP-A se asocian con mayor riesgo de preeclampsia? Bien, o sea, hay una relación, en realidad están expresados en MOMS, pero la preeclampsia, así como en las aneuploidías, el PAP-A está disminuido. ¿Sí? Entonces, da un factor pronóstico bastante bueno, pero mejor sería utilizar el factor de crecimiento placentario, ¿sí? Que, digamos, en algunas provincias está implementado, yo sé que en Mendoza está implementado, entonces con eso aumentaríamos la tasa de detección en vez de al 90%, al 95% o más. Bueno, con esto quiere detectar la paciente que tiene más riesgo. Entonces, cuanto más variable uno ponga, mejor. Entonces, el factor de crecimiento placentario es un factor angiogénico, es decir, produce vasos. Entonces, el motivo por el cual va a ser beneficioso para prevenir, digamos, la eclampsia o para aumentar la tasa de detección. Pero, digamos, cuando uno de ellos está alterado, especialmente el papá cuando está disminuido, bueno, también es un factor pronóstico importante para la detección. Perfecto, doctor. Muy bien. Otra pregunta para usted. ¿El citrato de magnesio vía oral sería útil en qué dosis? ¿El sulfato de magnesio o el citrato mismo? El sulfato. Citrato de magnesio. ¿Cuál es el citrato? No, citrato no. ¿Sulfato no será? Me parece que debe haber querido poner eso. ¿Vos qué opinás, Jackie? La verdad que no sé, me llamó la atención la pregunta. O sea, es el sulfato de magnesio Claro. que se utiliza en la dosis del doctor Pritchard. Así que la doctora que preguntó, después se fija y la dosis son una dosis de carga que puede ser intramuscular o intravenoso. Si es intramuscular, se da una dosis de carga de 4 o 5 gramos y luego, ¿no es cierto?, se mantiene durante 48 horas si es vía endovenosa, y también puede ser vía intramuscular. El tema que vía intramuscular es un poquito doloroso, es más seguro, pero en los lugares de atención primaria, donde por ahí no se puede colocar una vía, entonces es preferible la inyección
intramuscular de sulfato de magnesio, según el esquema de Pritchard, que ese es el clásico esquema y no hay otro. Entonces, porque uno dice también, antes, me acuerdo, que la paciente dice, bueno, a esta paciente la vamos a sulfatar. Entonces la internaban, le ponemos la vía. Bueno, está bien, es correcto, porque en realidad tiene sus complicaciones, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay una disminución de reflejo, puede haber una disminución patelar, me refiero, también puede tener, digamos, una disminución de la frecuencia respiratoria, en fin, tiene que ser controlada en un hospital de alta complejidad, por supuesto. Pero la dosis, por ejemplo, nosotros en esa época, cuando nos tocó la autorización, algunas nos tocaba vía intramuscular, otras nos tocaba vía endovenosa. Perfecto. Otra pregunta. ¿Cómo se hace el seguimiento de la paciente que está con aspirineta? ¿Cada cuánto se pide el Doppler? Muy bien. Eso es una muy buena pregunta. A ver, supongamos, uno hace el Doppler en el primer trimestre, ¿sí? En semana 11 a 13.6. Y resulta que el Doppler, ¿no es cierto?, da alterado, y uno cuando lo pone, porque esto hay que ponerlo en los programas, ¿no? En el programa de la Fetal Medicine Foundation. Y dice que tenés un alto riesgo para RCIU y preeclampsia. Entonces ahí uno le indica, si es de alto riesgo, le indica aspirina. Antes fue de 60, después de 80, después de 100. Bueno, en realidad lo que dice el estudio, el ASPRE Trial, es de 150 miligramos, que fue el estudio que les mostré, todos los días a la noche, porque hay una mejor absorción, y hasta el término. Y luego, si es una paciente de alto riesgo, y lo hicimos en el primer trimestre, semana 14, bueno, en la semana 16, 17 hay que volver a verla y hacer el Doppler, y luego hay que hacer el Doppler cuando uno hace el scan fetal en la semana 20-24, y luego en la semana 28-30 hay que volver a hacer el Doppler, y está el Doppler tardío en la semana 36-37, y uno lo va siguiendo de esta manera, porque no solo va a ser el Doppler, sino ya para ese momento va a ser el Doppler, va a ser el crecimiento, van a estar las curvas percentiladas, en fin, ya uno va a tener todo el hipnoamniótico. Entonces, ahora supongamos que tiene una probabilidad alta de tener una preeclampsia, y uno le hace una ecografía en la semana 16, sigue estando bien. En la semana 20-24 empieza a haber una disminución del líquido amniótico. En la semana 28, la curva de crecimiento, ¿no es cierto?, en vez de estar en el percentil 50, empieza a bajar. El líquido amniótico a disminuir. El Doppler se mantiene, seguimos. Bueno, entonces hoy el Doppler también sería, digamos, no el gol estándar, pero sería el método más importante para el seguimiento y ver el momento oportuno para extraer ese feto con una restricción de crecimiento intrauterino. Que además es la pregunta del millón eso. ¿Cuándo sacamos al bebé? Bueno, cuando los parámetros se comienzan a alterar, quizás, supongamos, ¿no es cierto?, que de presentilo 50 que veníamos, fuimos a presentilo 10, y después estamos en presentilo 5, ¿y por qué? Porque el Doppler está alterado, el crecimiento está alterado, y el Doppler se altera. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado con las variables que se van a utilizar. El Doppler de arteria uterina, el Doppler de arteria umbilical, ver la cerebral media, ver si dilata o no, de manera que hay otros mecanismos del Doppler que hay que tenerlo muy en cuenta, junto con el crecimiento, ¿correcto? Perfecto. Y quizás esos chicos, a lo mejor, si sigue esta curva que yo dije que va empeorando, bueno, va a llegar un momento que uno va a tener que tomar una decisión, porque no vamos a llegar a que tenga un ductus venoso reverso, porque ya estaríamos prácticamente ante una falla cardíaca. Entonces ahí sí es peor esperar que dejar el feto, que sacarlo. Entonces, por eso que el momento propicio es muy difícil, pero están las guías, que los chicos, como tenemos 50 personas, está muy bueno, que tomen las últimas guías de Figuera y Gratacós, donde ahí está muy bien establecido
un día vamos a hablar de restricción de crecimiento intrauterino, donde está establecido muy pautado cuándo hay que esperar, cuándo hay que sacarlo o cuándo viene una alerta. Pues también ustedes por ahí hacen un Doppler en la semana 28-30 y tienen un cociente cerebro-umbilical alterado. Esto no significa que lo tengan que sacar, significa que el feto está distribuyendo sangre para preservar los órganos más nobles, en este caso el cerebro, la suprarrenal, las coronarias y demás. Pero puede llegar un momento que se altere aún más el Doppler, entonces ahí es donde está el momento de extraer el chico, y cuando uno toma esa decisión, tiene que estar el neonatólogo al lado. Esto no puede un obstetra solo tomar la decisión. Esto es una decisión en conjunto, por eso existe la perinatología, que incluye a todos. Entonces hay que ver si el hospital tiene las condiciones, hay que ver qué opinan los neonatólogos, que ellos sepan, mirá, es una restricción severa de crecimiento y te puedes encontrar con esto. Y ellos tienen que estar alerta, el hospital y el equipo neonatal que va a recibir a ese bebé. Perfecto. Bien, doctor. Otra pregunta. Si la paciente no se hizo Doppler de arteria uterina en el primer trimestre, ¿sirve en el segundo y el tercero? Bueno, el Doppler, ahí va a haber controversias, pero el Doppler siempre sirve. Porque si yo tengo un Doppler alterado en la semana 20-24, porque no se hizo el screening, y tengo que las arterias uterinas, el IP que se utiliza, el índice de pulsatilidad, está por encima del percentilo 95, entonces obviamente voy a tener más cuidado, voy a ver qué medicación le corresponde a esa paciente. Ustedes saben que la aspirina ya a esa, para todos los alumnos, ¿no? La aspirina ya a ese nivel, ¿no es cierto? No es significativa la protección como sí lo es cuando uno comienza en el primer trimestre. Y ahí donde alguien tendría que decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque ya se concluyó la invasión trofoblástica, ¿me entienden? O sea, porque desde que comienza la primera oleada de invasión trofoblástica, luego tenemos la segunda oleada, ese proceso fisiológico, digamos, puede ser, uno puede interferir con la aspirina y lo puede mejorar, pero una vez que se concluyó la invasión trofoblástica, ya es muy difícil cambiar el curso de la enfermedad. Uno lo puede atenuar. Lo que sí, nos va a dar la alerta de hacer los controles más exhaustivos para que, si empeora el cuadro, tomar la conducta en el momento oportuno. Correcto. Bien. Otra pregunta, doctor. Si una paciente recibió sulfato de magnesio tempranamente, ¿se puede repetir la misma dosis en una nueva internación? ¿Estaría indicado? En realidad el estudio que hicimos es con la dosis que yo le dije antes, ¿no? Pero si la paciente no mejora, bueno, sí es posible que, y no está mal, que la vuelvan a dar, ¿no es cierto?, otra dosis de sulfato de magnesio. O sea, no está contraindicado. Además, seguramente que cuando uno piensa en dar esa segunda dosis, ya también está cerca del nacimiento, lo cual, ¿no es cierto?, va a producir una neuroprotección fetal, para no olvidarnos este tema. Porque en todos los estudios clínicos controlados y autorizados que se utilizó el sulfato de magnesio, además tuvo un efecto neuroprotector para el feto muy importante y estadísticamente significativo, evitando hasta la parálisis cerebral. ¿Es así, Norman? A ver si me ayudas con esto. Está muteada. Absolutamente. Nosotros insistimos mucho en, digamos, no tan solo en la eclampsia, sino la protección con el sulfato de magnesio hasta la semana 34, sobre todo en los chicos que tienen un retardo de crecimiento y que nosotros sabemos que indirectamente tenemos signos de hipoxia, porque la verdad que nos mejora mucho, sobre todo el momento del nacimiento, porque esa vasodilatación le permite que la situación de estrés que después se plantea con el nacimiento, el chico lo afronte mejor. Así que todos somos cuesta mucho hacerle entender muchas veces al obstetra que hasta las 34 semanas a nosotros nos sirve. Más de 34 semanas no hay estudios que lo demuestren, y es más, mucha gente dice 32, 34,
nosotros siempre decimos, si la medicación no le hace mal a la madre, al feto algo le va a hacer. Así que también toda la defensa del sulfato, el sulfato tiene una serie de fans, digamos, tiene los obstetras y tiene los neonatólogos, y para terminar de completar, es una medicación relativamente barata, así que, ¿quién le dice no al sulfato, no? Norma, y la otra cosa, el otro aporte, es que también en los trabajos de partos prematuros, pretérminos prematuros, también, ¿no es cierto?, está indicado la neuroprotección con sulfato de magnesio. Está indicado desde lo neonatal, que digo desde lo neonatal porque muchas veces las cosas, Sí, sí. digamos, a pesar de que somos un equipo, hay distintas normas de acuerdo a las distintas especialidades, pero está indicado hasta la semana 34. Vuelvo a repetir, siempre y cuando la medicación no afecte a las condiciones clínicas de la madre, en cualquier prematuro, con eclampsia o sin eclampsia, porque hay montones de retardos de crecimiento intrauterinos que no tienen nada que ver con eclampsia específicamente, sino que son por otras razones y nosotros lo pedimos. Y nosotros la tenemos internada a la madre y le explicamos a la madre que la medicación que le estamos pasando no es para ella, pero sí es para mejorar a su bebé. Así que sí o sí, vuelvo a repetir, es barato y nos sirve a todos. Sí, sí, correcto. Muchas gracias. La última pregunta que tengo, doctor. ¿Tiene valor el uso de la aspirineta alternando dosis de 100 y 200? Alternando dosis de 100 y 200, bueno, tendría valor, está discutido. A ver, eso está muy discutido. A ver, el tema es que ya pronto se va a fabricar, ¿no es cierto?, en la Argentina, espero, la dosis de 150 miligramos. Entonces, si uno dice, bueno, un día le doy 100 y otro día le doy 200, bueno, ¿qué le va a decir? Ni que sí ni que no, bueno, dalo, si esa es la posibilidad que tenés. El tema de partir después para que sea 150 es que cuando uno lo corte, aparte no viene ranurada, entonces algo siempre se pierde. Entonces uno no sabe si está dando 150, 140 o 120 o más o menos, ¿no? Entonces esa alternativa, la verdad a veces es discutida, algunos la niegan totalmente, yo no la voy a negar porque cada uno hace lo que puede, porque finalmente uno diría, bueno, a ver, esto ya es empírico, ¿eh? En el promedio, sinceramente, un día le doy 200, otro día le doy 100, bueno, no estaría mal. Hasta aquí Pro Nicolaides dice que no estaría mal. Y lo otro, bueno, es poder seccionar bien la mitad de una pastilla y le damos 150 por día, que eso sería lo ideal, hasta que aparezca la aspirina de 150 miligramos. O hasta que aparezca otro estudio que a lo mejor nos dice que hay que dar 200. No sabemos, porque es cierto hoy, mañana puede cambiar, ¿no? Sí. Pero está muy buena la pregunta y si la doctora usa eso, yo no puedo decir ni que sí ni que no. A ella quiere eso, está bien. Finalmente, en el promedio, le está dando los 150 miligramos. Perfecto, bien. Otra cosa que van a preguntar, no lo van a preguntar, pero que a veces preguntan. Entonces, si no hacemos, si no tenemos acceso a hacer el screening de preeclampsia en el primer trimestre, bueno, ¿por qué no le damos aspirinas a todas? Bueno, esa es la pregunta que a veces surge. Bueno, no es así, porque si fuera así, vamos a tener desprendimientos, hemorragias, ¿no? Y vamos a tener complicaciones, discalcias sanguíneas. Entonces, la aspirina, que finalmente es un medicamento seguro, pero nada es inocuo cuando uno da una sustancia, bueno, se tiene que dar en las pacientes que tienen un riesgo elevado de tener una preeclampsia. Y por eso que es bueno ese esquema que uno utilizando los antecedentes, ¿no? De si tuvo preeclampsia previa o no, en fin, digamos la historia clínica. Luego, la presión arterial hay que tomarla muy bien, muy bien. Yo todavía sigo viendo en los alrededores que por ahí le ponen el manguito, como hace frío y la remera finita, le ponen el manguito encima de la remera. No, es imposible que hagan esto, ¿no? Y después, ¿cuál hay que utilizar? Bueno, obviamente que lo de mercurio ya no se usa más.
y hay que utilizar, después ustedes se meten en la Feta Medicine Foundation, o yo le mando una fotito por intermedio de Celeste, de cómo hacemos, y tienen que ser los aparatos que estén equilibrados, y de vez en cuando hay que mandarlo a equilibrar. Entonces, tampoco se puede tomar la presión a la paciente que viene toda agitada, angustiada por su embarazo, qué sé yo, que subió dos pisos y viene agitada y le toma la presión, porque tampoco. Entonces la paciente sube, tiene que venir tranquila, hay que hablar con ella, mientras uno le hace el interrogatorio, la tranquiliza, le explica el por qué, porque también mucha gente no le explica a la paciente. Y yo a veces pregunto, ¿por qué le pidieron esto? No, me mandaron acá para hacer la TN+, que incluye, por supuesto, el screening de preeclampsia. Y bueno, entonces ahí donde uno tiene que estar tranquilo con el colega y tranquilizar a la paciente para que la presión arterial sea la real. Y se toman 2 veces en cada brazo. Primero en el brazo izquierdo o derecho y luego en el otro brazo. Esa tensión arterial se anota en la planilla y luego va al esquema, ¿no es cierto?, que utiliza la Fetal Medicine Foundation, donde ahí vamos a colocar los antecedentes, la presión arterial media, que lo saca directamente el equipo, por eso lleva múltiplo de la mediana, bueno, y luego hace promedio. Vamos a tener el IP, que es el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, y me falta algo, y bueno, y los marcadores bioquímicos, que si pueden tener, lo tienen, si tienen el factor de crecimiento, es mejor, porque parece ser que tiene una mejor sensibilidad, más que el PAP-A, y si no, el PAP-A sí que lo tiene. Y si no lo tienen, bueno, no importa. Ustedes van a saber que si no utilizan los marcadores bioquímicos, van a tener una tasa de falso positivo más alta, a lo mejor del 10% en vez del 5%. Pero ustedes, sabiendo eso, se puede manejar, pues tampoco sería excusa que porque no tengo los marcadores bioquímicos, no le voy a hacer el screening a la paciente. Esto hasta aquí, pero lo dice. Lo que tienen a mano, háganlo, que siempre va a ser mejor que no hacer nada, ¿no? Perfecto. Doctor, tengo otras preguntas, lo voy a seguir. Paciente con antecedentes de preeclampsia en embarazos anteriores. Si no se cuenta con Doppler, ¿se comienza con aspirina en el primer trimestre? Si tiene antecedentes, ¿no? También, bueno, puede ser que pacientes que tengan antecedentes fuertes, bueno, uno le indica aspirina y tampoco estaría contraindicado. ¿Por qué? Pues una paciente que tuvo una preeclampsia, una eclampsia, pero bueno, tiene que contar con Doppler, sinceramente, tendría que contar con Doppler. Hoy no conozco ningún lugar en el país que no tengan un ecógrafo. Yo esto se lo dije a Norma un montón de veces. Yo recorro todo el país, excepto ahora en la pandemia, y en todos los lugares hay Doppler. Bueno, háganle un Doppler. Entonces, por eso, pero esto cuesta mucho, no se preocupen, porque el tema no es solo Tucumán, el tema es el país, ¿no es cierto? Y es la salud pública. Y esto yo me canso de repetirlo. O sea, los gobiernos y las autoridades de salud pública, no digo que lo pongan como obligatorio, porque nada tiene que ser obligatorio, pero nos tienen que ayudar a nosotros, a los académicos, a los científicos, y a los que no, o que trabajamos todos los días con nuestras pacientes, que nos permitan realizar el screening para detectar a las pacientes que tienen más riesgo de preeclampsia. Entonces, esa es otra pregunta que también es un poco flu. Si viene una paciente y me dice, doctor, no tengo el Doppler, no tengo la ecografía, pero resulta que tuve un feto muerto anterior, que se murió por una preeclampsia, otro por una eclampsia, bueno, dale aspirina, ya está. Pero esto ya es empírico y no debiera ser así. Lo lógico es que sigamos la cosa académica como corresponde, ¿no? Correcto. En otra pregunta, en una urgencia de preeclampsia en un segundo nivel, ¿qué recomienda utilizar? ¿Sulfato de magnesio intramuscular o endovenoso? Endovenoso. Endovenoso, claro. Endovenoso. Ya que solo hay perfus de microgotero y no bomba de infusión. Entonces, hasta derivar a un hospital de alta complejidad, ahí terminaba un poco. Claro, bueno, endovenoso. Si uno no tiene, bueno, a ver, se lo puede dar intramuscular y no hay ningún problema. Preferentemente, si es una preeclampsia severa que está internada, bueno, ustedes lo pueden regular con el goteo y hacerlo en forma endovenosa.
y ustedes, los chicos que son más jóvenes, lo calculan rápidamente y lo pueden hacer. Y si no, se lo hacen intramuscular, no hay ningún problema. Intramuscular o intravenoso, preferentemente endovenoso. ¿Por qué? Porque van a tener la paciente así, van a tener una vía lista por si convulsiva, entonces ahí habría que hacerle un bolo más importante de sulfato de magnesio. Por eso voy a esa pregunta en un segundo nivel. Bueno, pero en un segundo nivel pueden hacer el tratamiento mientras consiguen la derivación a un lugar de tercer nivel. Pero tampoco hay que esperar que porque esté en el segundo nivel no hay que hacer nada. No. En el segundo nivel hay obstetras, hay médicos, ¿no es cierto? Y son hospitales que ya están equipados, que tienen sala de parto, tienen quirófano. Entonces es dable y oportuno no perder ese momento, porque si uno después espera la derivación y la derivación tarda y el hospital no tiene camas y todo esto, entonces uno pierde un tiempo precioso de derivación hasta que llega al tercer nivel, siendo que en el segundo nivel tranquilamente lo pueden hacer, lo pueden hacer por vía intramuscular. Perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien, muchas gracias por la paciencia, Mario, de contestar. Acá preguntan la dosis también, la dosis del sulfato de magnesio. Ustedes saben que hay una dosis de carga que son de los 5 gramos, ¿no? Intramuscular o intravenoso, y luego el goteo a 1 gramo por hora durante 24 horas. Ese es el esquema de Brisac. La dosis de carga y luego la dosis de mantenimiento. Bien. Bueno, no sé si hay más preguntas, si alguien tiene más preguntas. No veo más preguntas. Quería consultar, Mario, si es que íbamos a pasar el segundo video hoy o el segundo video es para mañana. ¿Cuál es el de hoy? Y hoy vimos eclampsia y preeclampsia y bueno, el que viene es elastografía. Ese está previsto para mañana. Para claro, pero si ustedes quieren, a ver, no sé si los chicos se van a ganar un poquito. Celeste igual se queda porque el marido está, porque Sergio, digamos, está de guardia, así que se queda acá tranquilo conmigo. Así que no hay problema. Pero lo que podemos hacer, si quieren, pasamos el video, ¿no? Sí. Si quieren, podemos pasar el video. O sea, si quieren, hacemos todo hoy, no hay ningún problema, ¿eh? No, falta mañana. Por eso, si quieren, podemos pasar el video hay un video de pretérmino. Sí. Entonces podemos pasar el video de pretérmino y mañana en vivo hacemos las preguntas y vamos a elastografía, porque va a estar Celeste, voy a estar yo y va a estar el doctor Benedetti. Y es mejor porque elastografía es un tema nuevo, complejo a veces para entenderlo, y hay que explicarlo tranquilo, con paciencia, y que eso Celeste lo va a explicar muy bien junto conmigo y con el doctor Benedetti. Así que, si quieren, no sé, Celeste, pasamos entonces el video y ya directamente las preguntas quedan para mañana por la cuestión de la hora. Y las preguntas quedan para mañana. Perfecto, Doc. Listo. Marina, pasamos el segundo video. Nos quedamos nosotros acá igual. Ok. Bien. Muchas gracias, doctor. Bien. Lo que pasa siempre es esto. Saben que hay casi 13 millones de nacimientos en el mundo. El 9,6% se producen antes de la semana 37 y afecta, y es variable, esto afecta entre el 7 al 13% de los nacimientos en Estados Unidos y es responsable del 75% de las muertes neonatales y morbilidad a largo plazo. Y en este cuadro se lo vuelvo a mostrar cómo están las diferencias entre el mundo desarrollado y los países en desarrollo, porque obviamente que el medio ambiente, la epigenética y el desarrollo de la mujer embarazada tiene mucho que ver no solo con la producción de parto pretérmino antes de la semana 37, sino también con otras patologías que pueden dar lugar a otras anomalías.
El parto pretérmino espontáneo es considerado hoy como uno de los grandes síndromes. No voy a hacer hincapié en cada uno de ellos, pero en realidad es desconocido. Cuando es desconocido, ¿por qué? Porque obedece a múltiples factores, a isquemia placentaria, a patología del cuello uterino, al estado nutricional, que eso también depende del medio socioeconómico, a infecciones, sobre distensión uterina, déficit de progesterona y también, hoy se mencionan otras variables como el trabajo excesivo, el estrés y las condiciones socioeconómicas desfavorables. Eso ya lo dije como 3 veces y realmente tiene importancia, por eso lo repito. Mueren alrededor de 4 millones en las primeras 4 millones de niños en las primeras 4 semanas y la principal causa es el parto pretérmino, son los defectos congénitos, infecciones severas y asfixia, y también la restricción de crecimiento. Pero así como en general el parto pretérmino es una de las primeras causas de mortalidad materna, infantil, bueno, en Argentina ocurre exactamente igual. Es la primera causa de mortalidad infantil y luego le siguen los defectos congénitos. Esto es muy impresionante, por eso lo tengo que mostrar. Es un trabajo de Catherine Spong, ya en el año 2007, pero donde ella veía, ¿no?, en su estudio, que los niños que nacían antes de la semana 34, digamos, y aquellos prematuros severos que además iban acompañados de una restricción de crecimiento intrauterino, de 5 nacimientos, uno podía tener un retraso mental. De 3 nacimientos, uno de los niños recién nacido podía tener daños en la visión y uno de cada 2 podía tener daño cerebral en aquellos nacimientos pretérminos severos, es decir, antes de la semana 28. Bueno, entonces la pregunta está, esto es un trabajo del doctor Fonseca, y uno dice, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo y todavía no disminuyó la frecuencia ni la incidencia del parto pretérmino? Si ustedes miran en esta curva, muestra cómo que el parto pretérmino antes de la semana 37 fue aumentando, pero el que no modificó, quizás el de pretérmino antes de la semana 37, sea más fácil modificarlo, pero no tuvo lugar y no se modificó aquellos partos pretérminos que se producen antes de la semana 34. Y esto no disminuyó en los últimos 50 años, como lo muestra acá el doctor Fonseca, a las complicaciones que se ve sometido cuando tenemos un distrés respiratorio o cuando tenemos lo más grave, que es una enfermedad de membrana hialina. Entonces aquí vemos que cuanto más temprano es el nacimiento de parto pretérmino, fíjense acá como límite 27 semanas, pongámosle, aumenta la mortalidad perinatal y por supuesto que también cuanto más pretérmino y encima prematuro sea el nacimiento, el hándicap y el daño neurológico va a ser mucho mayor. Bueno, entonces la pregunta viene, ¿por qué no podemos disminuir el parto pretérmino? ¿Por qué no podemos disminuir la incidencia? Quizás sea por ausencia de un método de screening eficaz para identificar a las mujeres de alto riesgo y también por una falta de intervención importante para su prevención. Bueno, y esto es un esquema del profesor Kipper Nicolaides, cómo fue aumentando a lo largo de los años, luego hay una tendencia a la disminución, pero es lo que nos dice, ¿cierto?, siempre con la famosa inversión de pirámide, que tenemos que hacer el screening. Y hoy, ¿cómo hacemos el screening? Obviamente que el screening lo vamos a hacer mediante la ecografía transvaginal. Pero dentro del screening está la historia clínica materna, donde ustedes pueden apreciar aquí que los antecedentes de prematurez, ¿no es cierto?, son factores de riesgo, de recurrencia, para que en el próximo embarazo o en este próximo embarazo la mujer tenga un parto pretérmino. Y esto se relaciona con los antecedentes, se relaciona si el último antecedente fue un parto pretérmino y la edad gestacional de cuándo fue el parto pretérmino. Cuanto más temprano es el parto pretérmino, mayor probabilidad
e incidencia tenemos de que en este próximo embarazo se produzca el parto pretérmino. Bien, esto es un esquema para que vean que, para hacerlo rápido, que la prevalencia de parto pretérmino antes de la semana 34 está alrededor de un 2%. Pero el tema es este, que si ustedes ven aquí, y vamos a correr la foto para que ustedes lo puedan ver. Bien, ven aquí que esto es la incidencia, y de esto, ¿cómo se reparte? Que la tercera parte es iatrogénico, pero no iatrogénico porque no quiere, iatrogénico ante la necesidad de realizar un nacimiento antes de la semana 34, como ocurre en la preeclampsia, en la restricción del crecimiento, en defectos congénitos, etc. Pero lo más importante es que los 2/3 restantes provienen de pacientes que no tienen antecedentes. ¿Comprenden? No tienen antecedentes. Entonces, solo el 15% tienen antecedentes de parto pretérmino. El 85% no los tiene. Por eso hay que establecer las estrategias de prevención justamente para toda la población. Tengan riesgo o no tengan riesgo, aunque esto sea discutible. Pero si nosotros a simple vista estamos viendo que el 85% no tiene antecedentes, es lógico que en esa población es donde debemos poner el mayor esfuerzo para detectar a aquellos pacientes que tienen mayor probabilidad de un parto pretérmino. Entonces, y esto lo hacemos a través del screening, como mostré antes, de fibronectina, de las infecciones. En este caso me toca hablar de la longitud cervical y de la elastografía como nuevo marcador de maduración cervical, y ver si la elastografía y la madurez cervical se adelanta al acortamiento del cuello, y esto lo va a explicar muy bien luego el profesor Benedetti. Bien, hasta ahora sabemos por todas las evidencias actuales que en cuanto a la aplicación clínica, la medición ecográfica transvaginal, y es el gol estándar, la transvaginal, es útil para la predicción de parto pretérmino, tanto en mujeres asintomáticas como aquellas que tengan o no historia previa de parto pretérmino. Obviamente que hay toda una metodología para realizar el estudio de la longitud cervical, que lo pueden buscar en cualquiera de las guías, en la guía de la ISO, en la guía de la Fetal Medicine Foundation, que ahí tienen encima una calculadora para ver el riesgo, pero sobre eso se lo voy a mostrar más adelante. Entonces, la longitud cervical se debería medir en forma rutinaria, aunque esto sea discutible por algunos autores, como parte del scan en forma rutinaria entre la semana 20 a 24, momento en el cual nosotros realizamos el estudio morfológico fetal. Se hace por vía transvaginal, con la vejiga vacía, y aquí vamos a encontrar un cuello normal, digamos, sin complicaciones, y al término estamos alrededor de los 3,5 a 3,8 centímetros. Y aquí vemos la cosa opuesta, donde tenemos un cuello prácticamente borrado. Esto ya es mucho más que un funneling, y el cuello es muy corto. Obviamente que si tenemos este cuello, aquí sí tenemos altas probabilidades de tener un parto pretérmino. Bien, esto me gusta mostrarlo porque es clásico del profesor Kipro Nicolaides, donde, fíjense ustedes, que la medición siempre la vamos a hacer del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Por suerte y afortunadamente, la mucosa cervical define muy bien el orificio cervical interno, que es este. En su medición no se debe incluir el segmento, porque si no, de esta manera nunca tendríamos un cuello corto. Y de las 3 mediciones debemos registrar siempre la más corta, y este es el grado de evidencia. La imagen del cuello uterino debe ocupar el 75%, y ahora sí vamos a ver realmente cómo sigue todo esto, y aquí vemos cómo se va acortando el cuello uterino, y en realidad lo que se tiene en cuenta no solo que es el funneling, sino lo más importante es la medición del cuello uterino. Y aquí vemos nuevamente el método. Por supuesto que esto se hace por vía transvaginal,
vamos hacia el fondo de saco anterior y luego ejercemos la presión necesaria para no producir modificaciones a nivel del cervix. Bien, esto se los quiero mostrar porque fue una paciente mía en el cual vino con el cuello de esta manera y comenzó a tener estos efectos dinámicos que en un momento, fíjense acá como el cuello se abre, vemos el barro biliar y los miembros inferiores prácticamente saliendo hacia la vagina y luego nuevamente el cuello se transforma, digamos, en esta posición. Esta mujer de 34 años, ¿no es cierto?, tenía riesgo de parto pretérmino y evidentemente cuando yo la vi, la fui siguiendo durante toda la gestación, pero la última vez que la vi fue en la semana 34, como indica acá, y en la semana 35 tuvo su parto. De manera tal que tanto la medición del cuello uterino como estos cambios dinámicos del cuello son factores de riesgos a tener en cuenta. Bien, bueno, entonces decimos cuando un cuello es corto, bueno, cuando es menor a 25 milímetros y 25 milímetros corresponde al percentilo 10. Aquí vemos un cuello normal y aquí tenemos un cuello corto. Y aquí en este esquema, muy importante, ya famoso, conocido por todos ustedes, cuanto más corto es el cuello, mayor probabilidad de tener un parto pretérmino. Bien, este es un esquema muy simple para mostrarles, ¿no es cierto?, que la administración de progesterona polivaginal en mujeres asintomáticas con cuello corto, digamos, disminuyen la mortalidad perinatal y neonatal especialmente. Digamos que si no hay, si tiene antecedente de parto pretérmino, vamos directamente a indicarle progesterona, como luego lo vamos a ver. Si no hay antecedentes, en la semana 18-24 realizamos el screening por vía transvaginal y si mide menos de 25 milímetros va a progesterona, si mide más de 25 milímetros, bueno, entonces va a control habitual. Bien, ¿qué dicen, digamos, los metaanálisis y todos los estudios? Todos los estudios, incluido el de Fonseca, el de O'Brien, el de Hassan, el de Norman, todos vemos acá que la medida de resumen en realidad protege del parto pretérmino antes de la semana 34 en un 38%. Digamos, es una protección muy, muy importante. De manera tal que también se hizo un estudio en forma individual en aquellos pacientes que recibieron progesterona y aquellos que no, y ustedes van a ver aquí que los que están en rojo son los que no han recibido ningún tratamiento, y los que están en azul tuvieron menos distrés respiratorio, hubo menos mortalidad, en fin, hubo una protección muy importante. Esto es un estudio en pacientes individuales que ustedes tienen la cita ahí para ampliar, digamos, esta presentación. Y bueno, y como dice Campbell, digamos, esto habría que hacerlo en forma rutinaria, no hacer nada no es una opción, y dosis de 100 a 200 miligramos por día de progesterona con cervix corto entre 10 a 20 milímetros, entre la semana 20 a 36, bueno, habría que darle progesterona aún en pacientes sintomáticas en esa dosis. Y esto trae una fuerza de evidencia y de recomendación, una recomendación A. Todas las sociedades internacionales nos dicen y nos relatan que la evaluación de la rectitud cervical en el segundo trimestre identifica a mujeres con mayor riesgo de parto pretérmino y que pueden beneficiarse con intervenciones tales como la aplicación vaginal de progesterona y o cerclaje cervical. Esto es solo digamos, para hacer una prueba que yo tomé, que en pacientes sin antecedentes, si yo tengo una longitud cervical de 3 milímetros, de 3 centímetros, 30 milímetros, la probabilidad va a ser muy poca de que tenga un parto pretérmino. En cambio, si el cuello es menor a 2,5, y en este caso es de 18 milímetros, la frecuencia de parto pretérmino aumenta casi a un 12%. Pero ¿qué pasa si a esto encima tomamos en cuenta los antecedentes que dije previamente?
bueno, vemos que aún, ¿no es cierto?, teniendo una longitud cervical de 30 milímetros, 3 centímetros, aumenta el riesgo de parto pretérmino si la longitud cervical aún siendo normal, pero aumenta mucho más si tenemos antecedentes y un cuello corto menor a 18 milímetros. Entonces, esto es importante porque esto establece el riesgo individual que tiene cada paciente y de esta manera establecer la medicación adecuada para cada tipo de paciente. Por esto, estos esquemas, tanto de la Fetal Medicine Foundation como otras entidades, tienen estos programas. Esto, por ejemplo, es de un programa de la Estrella, pero nos permite identificar exactamente cuál y en forma individual las pacientes con más riesgo. Y ahora vamos a la elastografía, a ver si cabe o no, pero todo el mundo tiene que saber que la elastografía, ¿no es cierto?, es una técnica basada en ultrasonidos para evaluar la diferencia de las estructuras y su elasticidad tisular. Y el objetivo es cuantificar y visualizar las propiedades de la rigidez de los tejidos de una manera no invasiva, midiendo su desplazamiento como respuesta a la estimulación. Entonces acá lo que van a ver en rojo, paremos acá ¿no para hacer... esto es blando, y lo que van a ver en azul es duro, y luego tenemos los intermedios que ya el profesor Benedetti lo va a explicar con más detalle. Que vamos a ver mañana, ¿te parece? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro. Marina, Sí, Sí, acá doctor. estoy. Sí, me parece que llegamos justo porque este tema de elastografía es el que se va a abordar mañana ampliamente. Por eso yo quería tener esa primera parte, y ahora que viene lo del elasto, lo que seguía en realidad era una cosa muy resumida, pero mañana va a ser el tema de pretérmino, que ya lo dimos. Solo quería decir dos o tres cositas al respecto, si tenemos unos 5 minutos, y elastografía lo dejamos para mañana como un marcador aparte, que es el que va a aplicar con mucho detalle Celeste y el doctor Benedetti de Brasil, porque muchos de ustedes lo más probable es que tengan algún ecógrafo, y que lo tienen de hecho, y por ahí ustedes pueden pedir el módulo de elastografía y pueden entrar con nosotros en esta investigación que estamos haciendo con la gente, con Celeste y otros fellows como Micaela y Brenda de La Plata y la gente de Brasil. Estamos haciendo un multicéntrico para ver si la elastografía se anticipa al acortamiento del cuello. Esto sería un poquito el título, pero es un poquito complejo, la verdad, y se necesita tiempo para pensar, para las preguntas, y además para no quitarle la clase ni a Celeste ni al doctor de Brasil, porque si no se van a enojar. Y además mañana podrán hacerlo con mucha más tranquilidad, y vamos a hacerlo también en un tiempo más corto de lo que lo hicimos hoy. Había una cosa que me quedé un poquito tildado con esto, ¿no? Ustedes preguntaron la dosis de ataque de sulfato de magnesio, y el esquema de PRISA, como dije antes, era la dosis de carga son 4 gramos, ¿sí? Bien, y cuando lo utilizan por vía intramuscular, bueno, es esa dosis, una en cada nalga. Ahora, yo me quedé pensando, alguien que hizo la pregunta del citrato de no sé cuánto, pero de magnesio. mejor, claro, a lo mejor fue un error, porque eso en realidad es para la constipación, es otro medicamento que no tiene nada que ver. Pero Claro. claro, eso, creo que era el citrato de cuánto era. Citrato de magnesio. Claro, o sea, nada que ver con esto. Se usa para otra cosa. Se usa para otra cosa, para alteraciones digestivas, para constipaciones y demás. Por eso me quedé pensando, y digo, menos mal que nos quedamos acá, porque si no, hoy no dormía. Te iba a llamar, Jacqueline. No. Entonces, sí, seguro. Entonces, es mejor que quede aclarado, Claro. que es el sulfato de magnesio, Perfecto. que tiene la acción fisiopatológica, como todo el mundo dice, en la fisiopatología, que actúa en la placa neural y demás. Pero el estudio se hizo en base del esquema de la dosis del doctor Pritchard, ¿no?
Y con eso fueron que se hizo tanto el estudio del Eclampsia Trial, que fue el primero, como el MACPIE Trial. Y creo que, no sé si dije recién viendo el video, me parece que cometí un error en algún lado y no me acuerdo. Si dije milímetros o centímetros. No, pero creo que estuvo bien, pero en No, alguna estaba bien. parte me quedó algo que No, me acordé. dijiste 3 centímetros, 30 milímetros. Ah, bueno, Eso, estaba No, bien. perfecto. Bueno, entonces ese esquema, ¿no? Esto se lo digo ahora, está muy bueno hacerlo, porque si ustedes se meten, por ejemplo, eso está hecho con un programa que se llama Straya. Lo pueden hacer, es un programa comercial, pago, pero lo pueden hacer con otro sistema. Entonces está muy bueno cuando uno hace estas pruebas, la paciente no tiene riesgo, tiene el cuello mayor a 2,5, como la probabilidad de tener un parto pretérmino es baja, ¿no? Tienen ese ángulo azul muy chiquitito. Y luego, esa misma paciente, si tiene antecedentes, cómo se abre la tasa, digamos, de la probabilidad de tener parto pretérmino. Y si encima tiene antecedentes, todo está mal, porque en realidad hay mayor probabilidad de que se haga el parto pretérmino, y si tiene antecedentes y cuello corto, aumenta aún más. Así que Perfecto. este esquema creo que es muy significativo, ¿no? Y lo que detecta es el riesgo individual. Yo digo, mire señora, usted tiene un riesgo de parto pretérmino elevado. Entonces le doy la progesterona, acuérdense, la micronizada vía vaginal, porque la hidroxiprogesterona fue prohibida y está suspendida por la FDA, Sí. por Estados Unidos. Eso sé que lo sabían, pero lo recalco por las dudas, porque aún por acá, en la provincia de Buenos Aires, a veces escucho, doctor, ¿le puedo dar hidroxiprogesterona? No, no le puede dar porque es un medicamento que no está habilitado, estaba habilitado, pero ese trabajo no fue bien hecho. Kipro Nicolaides odia ese trabajo. Bueno, y finalmente la FDA de Estados Unidos le dio de baja. O sea que el gol estándar para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino o las pacientes que tienen un cuello menor a 2,5 centímetros, la droga, ¿no es cierto? La medicación es la progesterona vía vaginal micronizada. Perfecto. ¿Quedó Quedó una duda? clarísimo. Si mañana le damos el acto. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces mañana nos veríamos a las 10:30, ¿verdad? Mañana, a ver, Celeste. Mañana a las 10:30. Bien. Empieza el doctor y después continuamos con el doctor Benedetti. Perfecto. Bueno, Sí. perfecto. Bueno, Sí, la verdad, Jacqueline, que si yo no empiezo, mañana voy a decir algo parecido, ¿no? Porque voy a decir que se parto pretérmino, que ya lo dijimos, la epidemiología, de manera que yo mañana por ahí me gustaría empezar con la elastografía porque es bastante largo y va a haber muchas preguntas. Entonces, por ahí yo hago una pequeña introducción, por supuesto, como hoy, después sigue Celeste y después el doctor Benedetti va a mostrar un video que quiero que le quede a ustedes grabado ese video. ¿Por qué? Porque es el tutorial de cómo luego utilizar la elastografía, especialmente la elastografía de deformación que se llama Strain Elastography. genial, Muy bien, genial. doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, nos estamos viendo mañana 10:30. Gracias a todos por la tolerancia y por las inquietudes que nos manifestaron. Acá en el chat son todas felicitaciones. Excelente, doctor. Muchas gracias, gracias, gracias. Excelencia, excelencia. Bueno, de más está decir muchísimas gracias por estar y por el desinterés de brindarnos tanta actualización. Bueno, ahora ambas coordinadoras quiero decirles que después de esto, ¿no es cierto?, no pueden faltar. Algunos de ustedes, si quieren, pueden venir al curso intensivo, que esto está muy bueno porque está apoyado por la Fetal Medicine Foundation, que son 7 módulos. Pero si no vienen a esto, no importa, si pueden venir mejor. Pero a fin de año, en noviembre, tenemos la gran convocatoria de un gran congreso, que ahí no sé cuántos son, pero tienen que venir todos, porque la verdad que va a ser un congreso
Impresionante. Mañana Le vamos a vamos a pasar dar, el chivo otra vez. le vamos a dar difusión. Ahí Genial. está. Bueno, muy bien. Bueno, Muchas hasta gracias. mañana a todos y muchas gracias. Brillante, Gracias. Mario. Muchas Gracias. Gracias a todos, gracias Norma, gracias Silvia, gracias. gracias Gaby, gracias Celeste y gracias Marina. Nos estamos viendo mañana.